¿Qué tal pasasteis la semana, neñes y neños? Esperamos que muy bien. Pues si queréis pasar un ratín prestoso, non deixéis de ver la tele de los escolinos, porque hoy venimos con muchas cosines que estamos seguros de afecho que van gustavos a esgalla. Como siempre, comenzamos con la sección de les nuestras noticias. Hoy, dos neños de Cra de Chena, Gaspar y Nerea, van falarnos de música, pero de música en forma especial, de autopistas japoneses que emiten música, de cómo hay xente que alaba a Alá a ritmo de salsa y hip hop, y acabaremos con un regalo musical especial para nuestra princesa asturanina, doña Leticia. Y después diremos otra vuelta más a la Escuela Pública de Ubieu, Buenavista 1, para que los sos escolinos entruguen sobre la nuestra ciudad Ubieu. Mirar a ver si sois a responder de alguna de las entrugues. Muy buenas. Hoy venimos del Crachena, Andrea y Gaspar, a falaros de unas noticias relacionadas con la música. Y vamos a ir volar a Xapón. Coime, en Xapón son en forma creativos. Creativos y con mucho tiempo y perros para inventar cosas que parecen que son de ciencia ficción. A mí dame envidia de esa xente y abúltame que los japoneses están fechos de otra pasta. Pues el último invento, aunque parece un poco a los xoles, es de lo más prestoso. Dígovoslo yo, pues el invento va de música. Va de música, pero no de una música cualesquiera. Va de una carretera que emite música. Sí, abrir bien las orejas, porque es algo bien raro. Pero como siempre, y es la verdad y nada más que la verdad. A mí parece per complicado conducir cualesquier coche por esas carreteras que logren que la música suene. Al parecer hay un sistema parecido al de los discos de vinilo de antes. Eso sí, para escuchar bien la música, lo mejor es ir a 40 km/h, porque así malpedo se escucha el aire o el motor. Ai, que nadie camiente que hai unha moda paxaxera. Non, ya hai en Xapón 3 carreteras que llevan música incorporada. Oye, pero non te dolerá la cabeza con tanta música? Tú, como siempre, pensando no malo. Coime, ¿qué dolor de cabeza puede darte una melodía? Mira que ella es repugnantón, Pues el invento llámase Melody Ruth. Y para que la gente sepa que está arriba de la carretera, hay una nota musical de muchos colores estrapallada en el asfalto. ¿Pondrán esas carreteras en Asturias? No lo creo. Nosotros, babayos, somos a maza. Pero después non tenemos perres para nada. E vou falaros de outra noticia. E é que la música é la música. Por ese motivo non é tan raro que para llevar a la, a más del Ramadán, la xente utilice la salsa y el hip hop. Eso y una trola de campeonato. Los árabes que son tan apegados a las tradiciones, mira, no me hagas como boberías que esta xente forma una yacería. Si se enteren que estamos diciendo pelatel, esas baballadas... Calla, que sobre seres claros que ya serías galla. Agora que tienes razón en que a los árabes non lles gusta el sexo, la violencia y la droga nos cantares. Así que esa parte está censurada, pero ya da fecho. Home, agora me acuerdo que a través del gospel y la salsa lleven la palabra Dios a todo el mundo, tanto árabes como europeos. Y hay un grupo, el Nuevdan, que va echando un chip shop islámico con cantares del Corán. Rescátame de los pecados, alaba a Alá y a los profetas, son de ellos títulos. Y en Egipto canten al profeta Mahoma con ritmo de jazz. Y es que debe ser de verdad que para ellos el jazz, el gospel y la salsa son ritmos apropiados para llevar a Alá. Ay, y es que la música es muy buena. Dicen que hasta mansi les fieres. Y claro, y es normal que hasta los cereales respondan a la música clásica. Responder, non é que respondan falando, porque non poden falar. Sabíase ya que la youth ayuda al crecimiento, pero no sabíamos nada de la música. Al parecer, un equipo de surcoreanos están casi seguros tras identificar dos genes del arroz que responden de forma más activa si son sometidos a los sonidos clásicos como Beethoven. Los investigadores pusieron las plantas de arroz al sonido de 14 obras distintas de música clásica a distintas frecuencias. Entre se analizaban los niveles de actividad nos genes. El informe dijo que la música puede ser una alternativa a la youth. Asina, que si na su casa no hay mucha youth, con toda seguranza ponen a sus plantas música clásica y crecen que se maten.
Y ahora pasamos a la música de verdad. El motivo de que un senador puertorriqueño grabara cantares de Navidad non vos chocaría oír a Zapatero o Rajoy cantando en Navidad villancicos o la danza prima per San Xoán? Ay, un galán de... ¡Calla, que va a chover! Claro que chocaría, como chocó a la oposición, oír a este senador, Luis Daniel Muñiz, cantando 10 canciones navidiegos. Y el Provín foi criticado hasta el alma por dellos compañeros del Parlamento. Dixeron que el disco era una fatada. Y abúltame a mí que la envidia lle malas galla. Pero el senador, que llega en forma, defendióse diciendo que la ignorancia ya atrevía. A él se lo me prestó cantar y toda la vida cantó. ¿Qué es lo que tiene de malo? Además, los temas de los discos son muy buenos. Por ejemplo, en el disco hay un cantar nomao, de un disparo más, en el que fai campaña es contra la mala costumbre de disparar al aire la noche de fin de año. Dixo que la fizo para que haya menos firios y muertos. Además, las recaudaciones por las ventas del disco van a ir para un centro con niños con problemas. Da gusto contar con un político tan solidario. Y hay que decir que antes de él, el presidente venezolano Hugo Chávez lanzara un CD titulado Canciones de Siempre. Hay temas para todos los gustos, desde rancheres hasta música folclórica venezolana. No podemos tomarlo a broma. Y si la nuestra Leti diera por comprar a Leonorina el sándwich musical, para que uno lo sepa, el sándwich musical imita una tradicional combinación navidiega de pavo con salsa de arándano en lleno de carne de gocho. Además, la princesina, al toparase con un sándwich fecho en Asturias, con cantares tradicionales, Ayer vite na fonta, Asturias patria querida, No hay carretera sin barro y muchos más. Sí que era guapo, pero ¿qué pasaría si hubiera también un cantar de rancheros del disco de Chávez? Mamina, llevas más en la bolera. Además, ¿qué diría el rey? Muy fácil. A ver, Faltuso, porque no te calles ya. ¿Dónde se vio tal cosa, Pues nosotros ya tenemos que cerrar la boca de afecho, porque ya lamentablemente llegó la hora de despedirse. Un besín y tallueu. ¿Por qué a la plaza Tres Corrales d'Uvieu llámenla la Plaza La Burra? Por la estatua que hay allí, de una burra. Porque hay una burra y una mujer en una estatua, ¿no? Porque tiene una estatua allí. Sé que hay una burra allí, una estatua. No sé más si será igual y por eso. ¿Cómo se llama el escritor y periodista que fue uno de los mayores estudiosos de la cultura y el folclore de Asturias? Nació en 1877 y que murió en 1967. Constantino Cobal. No sé, no me doy cuenta ahora. No sé. Constantino Cabal. ¿Qué es lo que dice la tradición sobre el nombre del Parque San Francisco? No tengo ni idea. Creo que voy a un convento que formó San Francisco y por eso el nombre. Que había... no sé. La tradición del Parque San Francisco, o sea, antaño había un convento. No sé si igual fue que se fundó ahí un convento. ¿Qué fecha se conmemoren en Uvieu y en Asturias en el año 2008? La Universidad de Uvieu. No sé ahora mismo. La inauguración de la Universidad de Uvieu. El cuarto centenario de la universidad. ¿Sabíais de alguna entruga? Con toda seguranza que sí. No sé si sabréis que Uvieu es la ciudad de España con más estatuas por metro cuadrado. Y a lo mejor, por este motivo, hoy intrugamos por una plaza que yo conocía, por la Plaza de la Burra.
El motivo, como bien dijeron la mayoría de los entrevistados, y obvio. Hay una estatua de bronce de una burra, tamaño normal, con alforjes y un esbillo de potes en el suelo y una lechera. Pero nunca mentéis que siempre se llamara Sina. En otros tiempos era la Plaza del Pescado, y que en esa plaza hacíanse aconsellamientos para celebrar diferentes actos, ferias, mercados, cenes importantes o exposiciones. Los entrevistados no supieron decir quién fue este escritor periodista y estudioso del folclore y la historia de Asturias, nació en Oviedo en 1877, pues trataba-se de Constantino Cabal. Hay que decir que entre los sus obras de temas asturianos resalten los cuentos tradicionales asturianos y la trilogía sobre mitología asturiana. Como autor en lengua asturiana, asoleyó en 1944 La Alborada de los Malvises, que fue, en sin duda, el libro más importante en asturiano en la posguerra, y volvió a editarse en 1988, y en el año 1999 la Consellería de Cultura dedicó a este gran escritor y periodista, Constantino Cabal, el homenaje del Día de les Lletres Asturianes. En cuanto a qué dice la tradición sobre el nombre del Parque San Francisco, la mayoría de los entrevistados no estaban muy enterados que en el siglo XIII, según la tradición, San Francisco de Asís llegó al campo y encargó fundar un convento y allí hizo un huerto. Pues pasamos de arreo a la cuarta entruga. El balagar de fechos que se conmemora en Ubieu, en Asturias, en 2008, la xente general acordábase nada más de los 400 años que había lesos puertos a la Universidad de Ubieu, pero esclarecieronse de que en el año 808 fue la donación de la Cruz de los Ángeles por Alfonso III el Casto, rey de Asturias, a la iglesia de San Salvador de Ubieu, y que en el año 908 Alfonso III el Magno da a la misma iglesia la Cruz de la Victoria, y que en mayo de 1808 la Xunta General del Principado de Asturias hizo el bando que llamaban a la defensa de Asturias contra Napoleón y la su invasión. Y después de la sección de entrugues tendremos con nos al grupo musical Sintiquina, dirigido por el maestro y músico Nacho Fonseca, que va a interpretar Marchome la gata. Y a lo que verá hablaremos con el escritor xixonés Vicente García Oliva, que acaba de improvisar un llibrín para los niños, un llibrín muy guapo porque ha hecho un gabito para que los más pequeñinos de la casa sepan cosadillas, refranes, rimes y muchas cosas más. Este libro llamáse Reciella. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos.
minuta más estamos en el Salón Ules de Centro Astronómico de Ubieu y está con nosotros Vicente García Oliva, que asolella un libro, en la editorial Trave, Carulla, Antología del Ritmo, un libro que, bueno, pues lleva un tesoro porque en él vamos a poder atopar pues retafiles, cosadielles, esconxuros, bueno, todo lo que puede prestar a los niños y yo creo que a toda la familia. Pero también están aquí con nosotros dos niños del grupo de teatro Carballín, Estela y Carmen, que me van a ayudar a hacer la entrevista. Vicente, con qué foto se hizo este libro, Carulla, Antología del Ritmo, que a mí tengo que felicitarte porque me parece un libro muy prestoso y que va a gustar, yo creo que a todo el mundo lo que lo tenga en las manos. Eso esperamos. Bueno, pues el enfoto y doble, digamos, ¿no? Pero un yao, el que no se pierdan una serie de cancionines, xuegos, cosadillas, etcétera, que los niños de agora pues parece que les están perdiendo y luego pues de una forma también de xugar con el ritmo, ¿no? En la escuela los maestros siempre dicen que es muy importante el ritmo, xugar con el ritmo de las palabras, las cadencias, incluso el ritmo pues de saltar y de brincar y tal, cantando cosas y tal, ¿no? Y entonces yo creo que un poquitín de la unión de esas dos cosas, de que no se pierda una tradición de la nuestra lengua en todo ese tipo de cosas antiguas y tal, y por otro lado pues eso, que sirva como aprendizaje al ritmo o como ayuda, colaboración al ritmo de los niños, ¿no? Estoy segura de que los maestros pues van a recibirlo con los brazos abiertos, pero no estás solo. Sabrina Antuña, coordínalo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pensasteis? Vamos a hacer algo para los niños para que no se pierda. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo bueno, a mí la verdad es que llamóme un día Severino y díxome, bueno, tú que sabes así muchas cosas de los viejos y tal, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un poco unas villas de cosas así guapes, conocidas por lo menos por la generación nuestra y tal, y que hay muchos también en libros, de Braulio Vigón, en fin, una serie de autores que recuellen pues xuegos infantiles. Y entonces, bueno, pusimos un poquitín al labor y entre él y yo, y luego, bueno, colaboración ahí al final, cítense pues otras colaboraciones de xentes espontáneos que enseguida, pues en mi casa decías y tal, y mi abuela contaba, y entonces, bueno, pues con todas esas cosas hicimos una Carulla. Pero yo creo que, bueno, pues eso, dijiste que había otros libros, pero libros ilustrados, Olmo García, Huerte, ¿no? Huerte y el que lo ilustra. Yo creo que ilustrados, eso, con estas ilustraciones tan prestosas, no sé, así tan adaptado para los niños, sí, hay la muy verdad poco, que no, porque son todos más bien tochos, ¿no? Libros en los que vienen... Casi para mayores, casi sí, para maestros, para educadores o para... Recuéllense cosas como digamos, para investigadores, ¿no? Pero para los niños tal hay pocas cosas, hay algunas, pero desde luego yo creo que Trave en este sentido yucióse mucho porque los dibujos, el color, etcétera, colabora mucho a que entre el libro por los huellos, ¿no? Porque claro, para los niños lo que decimos, los dibujos son un sofito muy importante. Y bueno, y vosotros cuando tuvisteis, porque tenéis 10 apartados, sí. Cuando estáis falando, y para agarrar el ritmo, retafiles, y estos niños que están aquí, saben, pues estudiaron, miraron, porque ellos, bueno, pues sonaba yo seguro de algunas de las poesías, de los retafiles, algunas sí, Carmen, alguna os sonaba, Y Carmen, por ejemplo, miró la de Cabrín Cabratis y Jovín Jovatis, Cabratis. Sí. Cabrín Cabratis y Jovín Jovatis. ¿Tú acuerdas de? Sí. ¿Sabes cómo ye? Sí. Dices, ¿no? Cabrín Cabratis y Jovín Jovatis. Tando Cabrín Cabratis, manga una peña peñatis, lleno Jovín Jovatis y dixo a Cabrín Cabratis. Cabra Cabratis, baixa de la peña peñatis. Non Jovín Jovatis, non baixo de la peña peñatis, que me agarrarás pelagañatis. Baxa. Baxa, Cabrín Cabratis, que huelle bien los bien ratis, y no puedo comer carne carnatis. Y Cabrín Cabratis baixó de la peña peñatis, y Jovín Jovatis agarró lu pelagañatis, y fai Cabrín Cabratis. Jovín Jovatis, non decías que los bien ratis non comías carne carnatis?
Sí. Pero para la fame non hai pecatis. Bueno, Vicente, yo creo que si lo tengo que decir yo, Deixes-nos abocados. equivoco, me quedamos aquí plasmados. Yo tendría que leerlo, la verdad. Porque claro, Vaya bien que lo hiciste, niña. estos niños pues tienen ahora, precisamente y eso, porque ¿a qué edades va dirigido esto? Bueno, y muy amplio, porque hay desde los pequeñinos, las Serrín a Serrán, todas esas canciones que nos cantaban, por lo menos a nosotros cuando éramos pequeñinos, bueno, pues hasta un poco los trabalenguas, todo eso ya son de un poquitín más mayores, pero y muy amplio. Además la idea es pues que se comente con los pas y con los güelos, ¿no? Es decir, bueno, mira, ¿conoces los güelos? Sí, tal, pues yo sé uno parecido y tal, ¿no? O sea, que sea un libro un poquitín pues para comentar, no solo para interactivo, los... Interactivo, diríamos. Claro que sí. Y ahí, el segundo apartado, son retafiles envolventes. Pero no solo Carmen sabe los textos también. Estela, lo de la Iba Aba, domínalo muy bien. ¿Cómo era eso? ¿Quieres que te cuente el cuento de la Iba Aba que nunca se acaba? Sí, yo no digo que sí, yo digo. ¿Quieres que te cuente el cuento de la Iba Aba que nunca se acaba? No, yo no digo no, yo digo. ¿Quieres que te cuente el cuento de la Iba Aba que nunca se acaba? Y acabóse, aunque nunca se acaba. Nunca se acaba. Bueno, aquí tenemos unos cuantos más. Y Carmen todavía sabe otro. ¿Cuál sabes, Carmen? Por ejemplo, el de los de... El de Contarete un cuento. ¿Cómo y eso? Sábelo. ¿Cómo y? Contarete un cuento. Contarete un cuento de sal y pimiento. La gocha parió y el gocho contento. ¿Quieres que te cuento un cuento? El de sal y pimiento, la burra empreñó y el amo contento. Bueno, ya viste que ellos vienen aquí preparadísimos. Pero no solo eso, retafiles, hay también rimes. Tú, Vicente, cuando eras pequeñín, estos rimes o estos retafiles envolventes, por ejemplo, ¿tú podrías decirme alguna rima? No, yo de memoria no te digo ninguna. No. Ellos, que lo digan ellos. Pero tú cuando eras yo tampoco me atrevo ya a estas alturas a ponernos a decir nada, por si acaso. Pero cuando eras pequeñín, todos estos rimes, estos retafiles, cosadillas que después vamos a entrugar alguna. Sí, las fórmulas de char, por ejemplo, y tal. Sí, vamos, nosotros... Lo que pasa es que ahora el problema es que ya los xuegos non son xuegos en equipo, xuegos en conxunto, sino que son todos xuegos individuales. Cada uno de los niños métense con la PlayStation o con esas cosas y no tal. Entonces, antes cuando los xuegos eran colectivos, xogabas al pío campo, xogabas a cualquier cosa, a les boles, lo que fuera, pues claro, para ver quién salía primero, había unas fórmulas para echar. Y entonces, claro, aprendí una serie de refraninos, de retafiles y tal. Y entonces, pues claro, eso, y que ahora pierdes si realmente no... Estela va a decirnos algo de Les Cabres. ¿Este de Les Cabres de Xoán Cabrero, cuándo se decía? ¿O era así una fórmula? ¿Era cuando se iba a ver ganado? Sí, y una fórmula, o sea, bien de una tradición, ¿no? Les Cabres de Xoán Barbero. Xoán Barbero o Xoán Cabrero. Xoán Barbero, en realidad, y el diaño, decíase. Y entonces, bueno, pues recitábense como un xuego, había un día tormenta o llovía y entonces pues la xente en vez de andar por ahí pues no había ni televisión, pues xuntábense y entonces los viejos contaban a los niños para entretenerlos pues todo ese tipo de xuegos y de refranes y de cosas y tal, ¿no? Entonces bueno, quedaba un poquitín ahí para emplear sobre todo en esos momentos, ¿no? Los que se xugaba pues en el interior de las casas o por la noche, por el invierno que a las 6 y de noche, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ya no se competía con la tele ni aquí no había tele. La tele de los escolinos no hay que competir. En eso no. Estela, ¿cuáles de Les Cabres de Xoán Cabrero? A ver cómo era. Les Cabres de Xoán Cabrero. ¿Todos van? Van todos, pero van todos por un sendero. La primera lleva un collar, la segunda lleva un cencerro. Bueno, hay mucho más, sí. Hay mucho más. Yo creo que, bueno, sabe muchos. La gallina papozada, Carmen, así rápido, ¿cómo era la gallina papozada? La gallina papozada punxo huevos nunha añada. Punxo 1, punxo 2, punxo 3, punxo 4, punxo 5, punxo 6, punxo 7,
puxo 8, guarda neño el tobizcocho. Claro, esto para los niños que comiencen con los números y a falar, yo creo que llega esta algo... niña no solo lo sabe, y que además pronuncia muy bien. Ah, muy bien, y que son actrices, Vicente, aquí. Pero también hay esconxuros, sería como el cuarto apartado. Y Estela sabe un esconxuro, de les verrugues, ¿cómo lle? Verrugas tengo, verrugas veno, écholes al fuego y salgo corriendo. Bueno, pues hay mucho más, para echar suertes, diálogos y cosadielles, que ahí les muy guapos, lo que pasa que no tenemos tiempo. Y después al final hay así pequeños diálogos, asonsañando y en ese sentido. Vicente, ya para acabar, si tuvieses que recomendar este libro, pues tienes que recomendar, porque este libro tiene que tener un... ¿Qué dirías de él? Bueno, pues que é un libro que pode prestar mucho a los neños por xogar con as palabras, que é unha cosa moi guapa, xogar con el ritmo, e que pode prestar tamén a los pas e aos abuelos porque recuerden algunas formulines de cuando ellos eran mozos o que ellos contaban a ellos. E entón, bueno, digamos que pode ser un libro, como tú dices antes, un pouco en broma, pero que é verdad, interactivo, o sea, que é un libro para mayores que recuerden e para pequeños que deprendan. Pues acordaros de Carulla, antología del ritmo, tenéis que tener todos papás, abuelos, niños, maestros y profes este libro. Y acordaros también que la semana que viene tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis. Charo Modas, toda la moda para mujer. En Charo Modas encontrarás todo tipo de ropa y complementos que necesitas a tu alcance. Dale un toque especial a tu imagen. En Charo Modas te asesoramos a la hora de escoger tu vestuario. Charo Modas, a 5 minutos del centro de Oviedo. Las mejores firmas están en Noc Boutique, Moda Mujer. Vittorio y Luquino, Roberto Torreta, de Due, exclusivas en Oviedo en Noc Boutique. Noc Boutique, clase, estilo y elegancia. Aquí están las mañanas en las que Lucía desayuna en la cama. Aquí, la lubina al horno que cocina Miguel todos los domingos. Aquí, el baño diario de Pablo y el Capitán Pato. Aquí está ese paseo hasta la cocina a medianoche. Y aquí está la compañía líder en gas que cada día hace llegar el mejor servicio a más de 200.000 hogares en toda Asturias. HC Energía, qué lejos puede llegar una sonrisa. Nuevo Nissan X-Trail, capacidades sin límite. Y ahora el 0% TAE hasta 18.000 euros. Nos encontramos en el campo municipal de golf de Las Caldas. Quería informarles que vamos a iniciar unos cursos de aprendizaje de golf desde el método más básico de 10 horas de duración y en diversos días y en grupos pequeños. Lo más importante, 55 euros por alumno. Infórmese en el 985 798 132. Neumáticos Oviedo no solo le ofrece las mejores marcas de